24 horas al día. 13 horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 horas al día. Agradables 23 grados, Valentina Reyes, y agradable y más que agradables 26 para esta jornada. Casi una jornada primaveral, pero plenamente primaveral, esta del 3 de octubre. Y que se queda por algunos días, ¿ah? Sí. Porque mañana también 26 grados, el sábado 27 de máxima, así que va a estar agradable la tarde, por lo menos acá en Santiago. Sí, comencemos con información policial que viene desde el sur del país, desde la región del Biobío. Diversos disparos mientras pasaban vehículos y peatones a plena luz del día, esto en Concepción. Un enfrentamiento que terminó con un hombre grave tras recibir 3 balas y un adolescente detenido por homicidio frustrado. Vamos con David Yáñez, que tiene todos los detalles. David, buenas tardes. Efectivamente, este es un hecho que ocurrió aproximadamente entre las 7:30 y las 8 de la tarde de ayer, cuando todavía había luz en el centro de Concepción. Un joven había ido a buscar a su hija de 2 años hasta un sector de calle Lientur, que estaba con su expareja, y también había aprovechado de llevar a la hija de su expareja, que es una hija mayor de 5 años, supuestamente, o según lo que se relató en el juzgado de garantía de Concepción, supuestamente para ir a llevarlos a tomar helados. Fue en ese momento cuando ya iban llegando hasta la esquina de calle Lientur con los Carrera, que fueron abordados por estos 3 sujetos, un menor de edad y otros 2 mayores, quienes se vinieron a oponer a que se llevara a las 2 niñas al centro de Concepción. Rompieron uno de los vidrios de este vehículo blanco que aparece en las imágenes. Luego de romper el vidrio, sacaron a las niñas del interior y hubo un altercado, una riña en términos prácticos, entre quien finalmente es considerada la víctima de este hecho, este joven de aproximadamente unos 20 años, que terminó con heridas de bala, también con cortes con arma blanca y lesiones. Es precisamente en ese punto el que hay múltiples registros de celulares, jóvenes y personas que grabaron este incidente en pleno centro de Concepción. De hecho, durante esta mañana fuimos al lugar, hay mucho temor entre los vecinos, nadie quería hablar, pues apuntaban de que esto podía ser no una situación como la que realmente fue, que fue un problema prácticamente familiar el que se vivió y que terminó con disparos, sino que se pensaba que aquí podía haber algún tipo de tráfico de drogas o algo por el estilo. Sin embargo, esto finalmente fue aclarado durante la audiencia de control de detención de este adolescente de 14 años, quien fue formalizado finalmente por hurto, también por lesiones y daños en este vehículo. Pues fue este adolescente el que finalmente terminó sustrayendo este vehículo de la víctima, y fue finalmente detenido a algunas cuadras del lugar. Pero escuchemos cómo fue esta situación que que se vivió en ese sector del centro de Concepción. La víctima circulaba en su vehículo particular cuando fue interceptado por un camión donde desciende un grupo de individuos, los cuales proceden a agredirlo, uno de ellos con un cuchillo dentro de otros, y uno de estos procede a extraer un arma de fuego, propinándole disparos a la víctima, resultando con lesiones de carácter grave. De hecho, este fue finalmente el principal herido respecto a esta situación en sí. Las menores de edad se encontraban en estado de shock, pues vieron esta situación y de hecho por su edad no entendían qué era lo que pasaba y por qué finalmente personas conocidas, porque todos se conocían entre ellos, terminaban agrediéndose de esta forma entre sí. Es una situación que generó también mucha inquietud. Esto fue en pleno centro
de la ciudad, a vista y paciencia de todo el resto de las personas, movilización colectiva que pasaba por ese mismo lugar, gente que al escuchar los disparos inmediatamente desde edificios empezó a mirar hacia el exterior, incluso grabaron con sus celulares y finalmente termina. Hasta el momento, una sola persona detenida. Si bien Carabineros lo detuvo por homicidio frustrado, finalmente el Ministerio Público consideró que esto solo calificaba como hurto, también como lesiones y daños, pues quien percutó los disparos no corresponde a este adolescente de 14 años que fue el lesionado, sino que a otra persona que se encuentra plenamente identificada, que está siendo buscada por Carabineros y que el Ministerio Público también se espera ya que con ese antecedente puedan dar con él y formalizar cargos por homicidio. De hecho, se está a la espera de cuáles van a ser las diligencias que se van a realizar hoy día para poder esclarecer los detalles de este hecho, que señalarlo, en un principio se pensó que era algún tipo de quitada de drogas, que había alguna rencilla entre bandas rivales. Sin embargo, según se clarificó en la audiencia de control de detención, esto es una pelea entre conocidos de una misma familia. David Yáñez, desde la región del Biobío, desde la ciudad de Concepción, muy buenas tardes. Bien, y vamos a otros temas. En entrevista con Radio FM Quiero de Antofagasta, el presidente Boric respaldó a Irina Karamanos tras la revelación de presuntas transferencias de la ex primera dama a la cuestionada Fundación Procultura. Sí, el presidente de la República aseguró confiar en que lo que hoy es una sospecha se va a aclarar. Pamela Araya con todos los detalles que han cruzado la agenda política durante esta jornada. ¿Cómo te va, Pamela? Hola, muy buenas tardes. Sí, son diversas las reacciones que se han dado en el marco de este caso y todo a propósito de la información entonces que se da cuenta, al menos por el diario Mostrador, también por Radio Biobío, donde se habla de esto, de pagos de 5 abonos de quien fuera primera dama, Irina Karamanos, a esta organización, a esta fundación. 5 abonos entonces entre agosto de 2021 y enero del año 2022, y esto se da también justo en el marco de la campaña presidencial del actual mandatario. Serían dineros traspasados a Procultura entonces como reintegro de fondos destinados a proyectos con fines políticos. Hay que recordar ¿qué ocurre con Procultura? Es una fundación con presencia en varias regiones que está siendo investigada por la Fiscalía por haber recibido pagos que durante un periodo habrían aumentado incluso en un 1000% los dineros que vendrían de distintas organizaciones públicas regionales. Pues bien, se están indagando los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y también apropiación indebida. Una fundación liderada por Alberto Larraín, cercano al presidente de la República. Ahí entonces es donde, según estos medios de comunicación, hay un informe de la Policía de Investigaciones que se da cuenta de estos abonos cuando se revisan todas las cuentas. Pues bien, en la madrugada, Irina Karamanos, la ex primera dama, se refirió, por supuesto, a estos antecedentes a través de un comunicado. ¿Qué dice este comunicado? Descarta, por supuesto, lo publicado. Dice: niego categóricamente haber abonado fondos algunos a la Fundación Procultura, entidad donde presté servicios de mayo de 2021 a febrero del 2022 y donde tenía un ingreso de 973.000 pesos. Desmiento la insinuación de mi participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política. Tengo un compromiso con la transparencia, con la probidad, y también dice que está con toda la disposición de colaborar en estas investigaciones. Fue la reacción entonces de la ex primera dama luego de conocerse esta información. Y muy temprano, en el marco de su visita a Antofagasta, el presidente de la República, Gabriel Boric, habló ahí con Radio Querida. Se le preguntó sobre esta situación. Ustedes en la presentación de este despacho adelantaban parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric. También asegura que, por supuesto, él está dispuesto a colaborar en el caso que sea necesario. Dice que acá hay, y de alguna manera apunta a la oposición, hablando de la teoría del empate, que confía que Irina Karamanos va a colaborar, que duerme tranquilo también, dice el presidente, descartando cualquier tipo de irregularidad. Escuchemos lo que dijo el mandatario. ¿Sigue con la misma postura en el tema del caso convenio caiga quien caiga? Totalmente. Se lo pregunto por el tema de Irina Karamanos. Que se investigue todo, que se investigue todo. Yo por lo menos tengo la tranquilidad y
duermo plenamente tranquilo de que nosotros jamás hicimos ningún tipo de financiamiento irregular de la política, pero no basta con que lo diga yo. Es insuficiente. De lo que se habla es de una sospecha, esa sospecha a mí no me cabe duda de que va a ser descartada, pero lo que yo diga no es suficiente en esto. Y lo reitero, en esto por supuesto que caiga quien caiga, partiendo por mí. Yo, por cierto, confío plenamente en Irina, y ella va a colaborar totalmente en todas las diligencias que sean necesarias. A mí lo que me importa es que la gente pueda tener la tranquilidad de que yo como presidente no voy a permitir ningún tipo de acto de corrupción en ninguna parte, que voy a ser absolutamente claro y categórico respecto a este tema, como lo hemos sido en el caso Convenios desde el minuto 1. Y las reacciones han sido diversas, sobre todo en la oposición. Muy temprano, la bancada de diputados del Partido Republicano llegó hasta la oficina de partes del Palacio de la Moneda para entregar una carta dirigida precisamente al presidente Gabriel Boric para exigir, dicen ellos, una serie de explicaciones en torno a situaciones que, dicen ellos, podría haber influido el mandatario. Una de ellas tiene que ver entonces que aclare la relación con Alberto Larraín, que lideraba esta fundación. También incluso hablan de presuntas gestiones con el gobernador de Magallanes para que se dieran ahí algunos dineros a esta organización. Pero también hay un punto que acusa al Partido Republicano y ellos dicen que solo tienen sospechas, pero apuntan a que el presidente dé explicaciones luego que el fiscal nacional removiera del caso a Carlos Palma, el fiscal Daisen, que estaba a cargo de todas las indagatorias. Eso sí, contexto, hay que recordar que el fiscal nacional lo remueve de este caso cuando se conocen chats entre él, en el marco del caso Audios, entre él, Palma y también el abogado Luis Hermosilla. Pero de todas maneras el Partido Republicano pone esta sospecha y dicen además, acusan que acá se hicieron gestiones, según ellos, para paralizar la investigación. Escuchemos lo que dijeron también ahí afuera del Palacio de la Moneda. Que hemos conocido en las últimas horas respecto de Irina Karamanos y las transferencias que habrían existido hacia Procultura son de la máxima gravedad y abren más una arista del caso Convenios que ya se viene investigando hace tiempo y que al parecer esta investigación habría estado paralizada. Y por eso son muchas las explicaciones que tienen que darse puntualmente desde el presidente de la República. Y en especial, si es que hubo algún contacto con la Fiscalía Nacional para paralizar esta investigación por el caso Procultura. Bien, sobre este tema habló la Fiscalía de Coquimbo, que es la que lleva el caso, pero más adelante les voy a estar comentando aquello. ¿Por qué? Porque después de que hablara el Partido Republicano, ex ante, otro medio de comunicación, reveló chats entre Alberto Larraín y, en este caso, él quien fuera gobernador o el gobernador de Magallanes, donde este último dice, hablé con el presidente y esto respecto a acelerar aprobación de algunos proyectos, pero esto fue posterior a que hablara el Partido Republicano, quienes también llegaron al Palacio de la Moneda, también a la oficina de partes, se fueron representantes de RN y de la UDI, quienes ya anunciaron la creación de una comisión investigadora sobre este caso. Escuchemos. Chile Vamos, hemos preparado ya el texto para una comisión investigadora, la cual va a estar dirigida al Ministerio de las Culturas y también a la de IPRES, justamente por estos traspasos de plata, justamente cuando Irina Karamanos trabajaba ahí, para tener certeza y realidad de lo que realmente sucedió y si efectivamente existía algo relacionado con el financiamiento de la política. Bien, en esta publicación también se da cuenta que este informe emanado de la PDI, en el que se conocen estos 5 abonos, también se dice que se recomienda a la Fiscalía citar a Irina Karamanos a declarar como imputada. El director de la PDI habló en el marco de esta visita a Antofagasta y decía que lo descarta absolutamente, que la Policía de Investigaciones no hace recomendaciones. También el presidente Boric en el norte habló y dijo que, por supuesto, que la PDI tenía que investigar todo lo que está ocurriendo. Ahora hay otro punto. Yo les decía que hablaron de parte de las fiscalías, el fiscal Cooper de Coquimbo, que tomó el caso luego que se removiera al fiscal Carlos Palma, de esta investigación. ¿Y qué señalan? Porque acá la acusación de republicanos es que se paralizaron las investigaciones. Entonces, en este comunicado, lo que ellos señalan es lo siguiente. La Fiscalía Regional de Coquimbo informa que en la causa por el delito de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias, conocida como caso Procultura, asignada al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper,
está siendo desarrollada con la objetividad y profesionalismo que obliga al Ministerio Público en su tarea de dirigir la investigación de hechos que podrían revestir carácter de delito. Hace otras argumentaciones, pero más adelante da cuenta de todo el trabajo que ha hecho desde junio a la fecha, en este caso el fiscal regional de Coquimbo a cargo del caso. Dice 25 diligencias entre estas instrucciones particulares, órdenes de investigar y oficios de requerimiento de información, 15 solicitudes a distintos tribunales de garantía del país, 14 requerimientos de información a entidades privadas y la toma de múltiples declaraciones en presencia de los fiscales del caso. Hay que decir que Procultura tenía presencia en distintas zonas de nuestro país. No era solo como en el caso de Democracia Viva, por ejemplo, que estaba todo ahí en una sola región. Acá es en todo el país, por eso que son diversas las instituciones que se están indagando y de dónde vinieron también estos dineros. Sobre lo que les decía, esta publicación texante con estos chats, se le preguntó a la ministra Carolina Toalla, dijo, bueno, son chats, todo tiene que ser investigado. Por supuesto que van a ir surgiendo nuevas reacciones durante esta jornada, también del oficialismo, por ejemplo, así que hay que estar bien atentos a todo lo que pueda surgir en torno a este caso. Ahora podríamos decir esta arista Caramanos en el marco del caso Convenios. Sí, Pame, y el presidente en las actividades de Antofagasta, en medio de sus intervenciones, volvió a referirse levemente a si lo tienen que investigar a él. Decía al director de la PDI, le decía, no acepten nunca presiones de nadie, que se investigue todo lo que haya que investigarse y si es necesario partir por mí, parta de esa manera. Eso lo dijo en Tocopilla, en la inauguración, en la primera piedra del cuartel de la PDI allá en Tocopilla. Sí, así que bueno, atentos a este caso. Muchas gracias por la explicación, Gracias, Pame. Buenas tardes. Buenas tardes. 13:16, nos vamos a la primera pausa aquí en 24 horas al día. Ya volvemos con 24 horas al día. Minutos de terror vivieron pacientes de un servicio de urgencias en la comuna de Los Ángeles, ya lo ve ahí en las imágenes. Sí, tuvieron que esconderse por media hora luego que un delincuente armado amenazara de muerte a funcionarios de salud. Felipe Jara nos cuenta más. Volvemos a la región del Biobío. Felipe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, nuevamente, un centro de salud es blanco de la delincuencia y sus pacientes víctimas de estos antisociales. Lo que ustedes están viendo en imágenes corresponden a las cámaras de seguridad del SAR Norte de Los Ángeles. Ayer, durante la tarde-noche, habían alrededor de 40 pacientes, entre ellos niños, cuando se da la situación justamente que se está viendo en estos registros. Ingresa un sujeto herido a bala. De hecho, fue en silla de ruedas, fue ayudado por el mismo personal médico y es llevado directamente hacia un box de atención. ¿Qué es lo que sucedió en ese lugar? Este sujeto venezolano y con su situación migratoria que no está en regla, realiza amenazas en contra del personal de la salud. De hecho, habría intentado extraer un arma para efectuar estas amenazas, una situación que de inmediato provocó una situación de inminente riesgo para el personal, lo que derivó en que llamaran a personal de Carabineros. De hecho, se puede apreciar en los mismos registros cuando llegan funcionarios de Carabineros al lugar frente a esta situación, y se puede observar también cómo los guardias le dicen a los pacientes que se pongan a resguardo debido a esta situación de riesgo que se estaba viviendo al interior de este centro de salud. ¿Qué es lo que sucedió? Este sujeto herido a bala había participado previamente en un asalto frustrado a un minimarket y en ese contexto resultó herido y es llevado por sus acompañantes y es dejado en ese lugar a las afueras de este centro de salud. No es una situación nueva, ya se había vivido previamente en ocasiones anteriores. De hecho, se tuvo que tomar la decisión de restringir la atención médica en este SAR solamente para los casos más graves debido a esta situación de riesgo en que se puso en peligro por acción de este sujeto a los funcionarios de salud de este servicio de alta resolutividad de la comuna de Los Ángeles. Afortunadamente no hubo personas heridas gracias a la acción, a la intervención del personal de Carabineros que llegó alertado por los funcionarios de la salud. Tenemos testimonios incluso de testigos que estuvieron presentes en estos hechos que ocurrieron durante la tarde-noche del día de ayer. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones. Dijeron que teníamos que esconderlos todos, esconderlos con los niños, las personas que andaban con niños, adultos, todos. Realmente estuvimos como
una media hora escondido. Él amenazó a todas las personas que estaban dentro del establecimiento de muerte. Y esto provocó en los usuarios mucho temor. Estamos viendo que no se están destinando los recursos suficientes para darle mayor seguridad a los trabajadores nuestros. Estos hechos son absolutamente inaceptables y todas las instituciones nos hemos desplegado para detener a todos los implicados. Sí, hay que señalar que este sujeto fue detenido por carabineros y posteriormente fue derivado en esa condición hacia el hospital de la comuna de Los Ángeles, mientras el personal de la salud y sus dirigentes están, por supuesto, con la preocupación y exigiendo medidas a las que se han sumado también los usuarios, los pacientes de este centro de salud, para evitar situaciones como la que se vivieron durante la tarde del día de ayer y que, recordemos, han sido reiteradas en los últimos meses, no solamente en Los Ángeles, sino que en la región del Biobío y a nivel nacional. Felipe Jara, gracias por la información. Buenas tardes. Cambiamos de tema, volvemos a la capital. Nuevas exigencias para el traslado de menores, restricción para las motos de baja cilindrada y aumentar la seguridad es parte del plan presentado por el gobierno para este tipo de vehículos, que ha aumentado, escúcheme bien, en un 20%, diría más, un 30% casi en los últimos años. Más detalles con la periodista Sofía Carrizo. Buenas tardes, Sofía. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les quiero mostrar dónde Usted está arriba de una moto, oiga. Comuna de Macul vamos avanzando porque si estamos hablando de motocicletas, ¿cómo no vamos a estar arriba de una? Yo con todos mis implementos desde la Academia Motos Chile. Miren dónde nos encontramos, justamente para darles el detalle de lo que daban a conocer considerablemente las autoridades en el último tiempo, porque la motocicleta se ha convertido en el transporte para muchos muy importante a nivel país. Un 2% se mueve en motocicletas, esto a través de la encuesta dada a conocer de movilidad del país. Nos vamos a bajar, estoy acá con mi compañera Vania, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Cuéntame, ¿cuál es lo más importante, por ejemplo, para andar en moto? Andar seguro, andar bien equipado como corresponde, con rodillera, con casco, con una buena chaqueta, cosa que si tenemos un percance, ojalá nunca nos pase, estemos protegidos y no suframos mayores consecuencias. Ya, nos vamos a bajar porque vamos a conversar con el director de esta academia. ¿Cómo me bajo, Vania? Primero, le tienes que avisar al motociclista que te quieres bajar, entonces él te va a hacer algún tipo de seña, por ejemplo, que te va a hacer con el dedo hacia arriba, y ahí tú te vas a poner de pie, te vas a apoyar en mis hombros y vas a pasar tu pie derecho por arriba y vas a descender de la motocicleta. Ya, vamos a hacer el gesto, entonces, ¿estamos listas? Ya, lista. Lo practicamos, ¿no? Ante cualquier especie de caída. Ya. Listo. Estamos, Seba, pase por acá para comentarnos en torno a lo que hay que aprender, por ejemplo, al momento de circular en la motocicleta. ¿Qué es lo importante y qué es lo que sabe? Bueno, lo más importante primero es hacer un curso. La idea es poder aprender este tipo de conducción, lo mismo que acabas de preguntar para poder bajarte, que lo hicieron muy bien. Vania también es instructora de Academia Motos Chile, así que se ha capacitado. Y así lo mismo es tratar de ir capacitando a todos los motociclistas y que esto sea algo entretenido. Mira, antes de seguir con las preguntas nos vamos a sacar el casco porque... no, primero la medida de seguridad. A ver si usted me la puede sacar ahí. De aquí mismo y hacia arriba de forma suave. Te firmo el... Técnica. Hacia arriba. Bien, Sofi. Bueno, si nos podía preguntar, ahí está, se me cayó justo el audífono en torno a también a lo que ha ocasionado el aumento de las motocicletas de los últimos años, ¿no? El aumento generalmente es también porque la gente se está dando cuenta que es un transporte más económico, mucho más que lo que es la benzina, un automóvil de 4 ruedas, etcétera. Lo otro, también estamos acá en la academia, que está completamente legal, establecida, una de las pioneras a nivel país, ¿no? Somos los pioneros, es la única escuela acreditada por el Ministerio de Transporte. Hoy día hay mucha gente que hace clase y está bien. También nos toca competir mucho con escuelas que lamentablemente enseñan lo contrario dentro de la ilegalidad. Hay que informarse siempre dónde uno está haciendo, ya que existen seguros en caso de accidente, instructores acreditados y todo lo que exige la normativa en cuanto al mínimo necesario. O sea, hay una norma que lo establece y hay que respetar. Y hay que, por ejemplo, respetar en las calles una motocicleta. El tema de la conducción de la moto, tener en cuenta que los errores pasan por
en la persona. El humano es el que lamentablemente está llevando a que la motocicleta sea un vehículo inseguro. Esto hay que revertirlo, hay que hacer tener acciones que sean positivas, que tengan un buen resultado, pero depende de que nosotros mismos nos preocupemos del autocuidado, de las protecciones, de la forma en que estamos conduciendo, del respeto también por las autoridades, del resto de los actores en el tránsito. Al momento, por ejemplo, de ir en la calle, usted nos decía que hay una situación que los distingue a los vehículos. Es un vehículo más, pero al momento de querer avanzar, por ejemplo, cuando hay autos detenidos. Sí, hay una modificación que es la ley de convivencia vial que modifica este artículo, que permite que las motos puedan circular entre medio de los vehículos, que dice ahí sobrepasar clarito, que es cuando estén detenidos para llegar a la línea de detención. Ahora, es una norma que a veces le cae a uno como lo entendió, y ese es uno de los problemas. Hay que entender que esta norma dice sobrepasar, es diferente a adelantar. Por ende, tienen que existir dos o más pistas en el mismo sentido y tienen que estar detenidos. En la autopista no podemos hacerlo, pero sí en las calles urbanas. Muchas gracias, Seba. Bueno, ahí conversábamos con Sebastián Moya, que es el director de Motos Chile, de esta academia, y comentarles un detalle en torno a lo que daban a conocer, el por qué estamos acá. El día de hoy la autoridad dio a conocer el plan Motos 2024 y 2029 para exigir aún más a los motociclistas para que sea una circulación de manera segura. ¿Por qué? Porque usted lo comentaban en un principio, ha existido un aumento considerable en la última década de las motocicletas, por varios factores. Pero, ¿qué significa también este aumento? Que se han registrado accidentes y lamentablemente fallecidos. Por ejemplo, también en esta última década, últimos 10 años, un incremento en el uso, pero también de fallecidos, y por lo mismo este plan busca evitar aquello. Vamos a escuchar lo que nos dijeron las autoridades a continuación. Hay elementos en los cuales tenemos que ir incorporando, como por ejemplo la conducción con un niño. Nuestra legislación es relativamente laxa, solo exige que la persona que va arriba de la motocicleta pueda tocar con sus pies la pisadera, pero no se pronuncia respecto, por ejemplo, de la edad de un niño que puede ir a bordo de una motocicleta. Lamentablemente, el año pasado, en comparación con el año 2022, tuvimos un aumento importante de personas fallecidas usando este medio de transporte. Por lo tanto, a través de este plan, nosotros buscamos una reducción de las personas fallecidas en siniestros de tránsito, fundada de nuevo en estas distintas aristas de la seguridad vial, como son la gestión misma, por ejemplo, con planes regionales, también a través de la normativa, la mejora de los estándares de los vehículos, de también las mismas vías, generar más educación también a las personas usuarias de motocicletas. Aquí uno siente, Sofía, lo decía el ministro, por ejemplo, respecto a los menores. Ayer, por ejemplo, yo iba de vuelta a mi casa acá y veía una persona en motocicleta con una niña, no haber tenido más de 5 años, que la llevaba adelante. En moto, no estamos hablando en bicicleta, en la mitad de la calle. Y sin ningún tipo, ni casco, ni nada, olvídense. Entonces el tema, y siento y recojo también de la gente de la CONACET, Sofía, que aquí estamos absolutamente en pañales, uno lo ve en el día a día. Ponía, Sebastián, tú conversabas recién y entregaba el dato, por ejemplo, del tema de cuando los autos están detenidos, ahí el motociclista se puede adelantar, entre comillas, y ubicarse adelante. No, hoy día te pasan por la mitad. Hoy día, cuando tienes una sola vía, te pasan por la derecha. Y milagro que no los choques. Entonces, en el fondo, y también hay responsabilidad muchas veces del automovilista. Entonces, hay un crecimiento exponencial, pero en Chile, a diferencia de otros países, uno mira siempre, sobre todo Europa, en que las motos siempre han sido, en Italia, España, parte de la cultura. Aquí en Chile no existe ninguna cultura respecto al manejo de motos y también los automovilistas, la relación con los motociclistas. Entonces, siento que falta una cultura, faltan años para llegar a que convivan de buena forma estos dos tipos de vehículos. Sebastián igual nos decía en torno al cuidado y la prudencia que tienen que tener los mismos motociclistas al momento de circular. Por ejemplo, en el traslado de menores, la autoridad mencionaba de que ahora con este nuevo plan para motos, los menores de edad, los niños se tienen que tocar justamente donde se posiciona el pie. Y además, claro, y lo otro también, anteriormente la normativa no solicita la edad. En esta ocasión se va a implementar que se pueda cumplir con un mínimo de edad al momento de transitar, porque es bastante importante. Y lo otro, jamás pueden ir adelante entre medio del el que está manejando con el manubrio. No puede ser así, porque puede generar un accidente, principalmente al niño que está con menos implementación. Lo otro también en torno a la
prudencia al momento de conducir. Lamentablemente se tiene que tener un cuidado para cada uno, tanto automovilistas, los motociclistas y también los que andan en bicicleta. Por lo mismo, cada uno tiene que saber las normas, lo mencionaba ahí el director de esta academia, pero lo importante es tener harto cuidado al momento de manejar en las calles y si va, por ejemplo, a querer conducir una motocicleta, lo muy importante es a realizar un curso, por ejemplo, como lo estamos viviendo acá en la comuna de Macul, para al momento ya de salir esté completamente preparado. Y ojalá que los cursos, no los conozco en el detalle, Sofía, sean harto más exigentes que el caso del automóvil. Lo digo porque un error en una moto cuesta más caro muchas veces que un error en un automóvil. Está más expuesto. Muchas gracias, Sofía Carrizo, por el completo informe. Buenas tardes. Gracias, Sofía. Buenas tardes. Vamos a noticias policiales. No encontraron nada mejor que utilizar un martillo para asaltarlo. Así ocurrió el robo contra un peatón en Quinta Normal. El hombre, lo vemos en la imagen, pidió ayuda a los vecinos. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vale Andrés, comuna de Quinta Normal. Es cuando una persona que era vecino del sector iba transitando cerca de las 10 de la noche, no era tan tarde ahí en calle Jorge Walsh, cuando iba rumbo hacia su domicilio proveniente de su trabajo y fue víctima de un abordazo por delincuentes. Se aprecia en las imágenes de cámaras de seguridad cómo estos delincuentes circulaban en un vehículo, frenan bruscamente y se bajan inmediatamente para poder intimidarlo. De hecho, es ahí cuando tenían un martillo para poder agredirlo. Afortunadamente era un martillo de menores proporciones. De todas maneras, una grave intimidación que sufrió la víctima. Se generó alguna especie de forcejeo, según lo que se aprecia en las cámaras de seguridad, donde la superioridad numérica de estos antisociales era evidente. Lo registraron completamente. Una persona que había estado toda la jornada trabajando y papazos de su casa, lamentablemente fue víctima de la delincuencia. Antisociales que le robaron su teléfono celular y diversas especies personales para poder arrancar en dirección desconocida. Víctima que estuvo pidiendo auxilio, que estuvo pidiendo ayuda para que le colaboraran las personas que vivían en los alrededores. Es ahí cuando llamaron al 133 de Carabineros. De hecho, la 22ª comisaría de Quinta Normal está realizando diversos peritajes porque esta banda de delincuentes posiblemente haya estado organizada, porque hay características del vehículo y de los antisociales que habrían sido vistos en varios sectores de la comuna de Quinta Normal, sobre todo en horas de la noche, como lo que ustedes están apreciando, donde hay poco flujo peatonal, calles que tienen poco flujo vehicular. Es en ese contexto que estos delincuentes habrían actuado en dicha zona de la región metropolitana. Tenemos declaraciones en voz del protagonista de esta historia, la víctima que fue intimidada con un martillo. Vamos a revisar esas declaraciones. Llegó un tipo, fue el que más rápido se bajó a pegarme al tiro con un martillo y a quitarme las cosas. Y después el tipo de la pistola me apuntaba todo el rato y le decía a los otros dos que me quitaran las cosas. Me decían, sáquenle todo. Sí, me puse a gritar y todo porque no sabía qué hacer, no sabía dónde correr, no quería correr de vuelta para atrás porque no sabía si iban a haber más gente ahí. Yo había sabido que habían robado, que habían tenido problemas últimamente por acá, pero no por aquí mismo, y no pensé que me fuera a pasar a mí tampoco. Bueno, Carabineros de la 22ª Comisaría de Quinta Normal está realizando el análisis de las cámaras de seguridad con el fin de poder individualizar a la banda, que todavía se desconoce si que son adolescentes, si que son adultos, si que tienen experiencia o no, pero al menos en los abordazos se nota. Vamos a revisar una información insólita que ocurrió en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. 4:30 de la mañana. Estaba todo listo y dispuesto para un vuelo de la aerolínea Copa. Santiago-Panamá, este último era el destino. Un pasajero estaba ya al interior del avión, en la losa del aeropuerto internacional, cuando dice que iba a hacer estallar la aeronave con 400 personas al interior. Textual fue la frase de este sujeto, lo cual fue escuchado por otro pasajero. Inmediatamente denunció lo que escuchó a los tripulantes de la aerolínea, los cuales se contactaron con el capitán y tuvieron que activar los protocolos de rigor. ¿En qué consiste todo esto? Suspender el vuelo inmediatamente y además de eso evacuar a todas las personas que estaban al interior, los pasajeros, e individualizar al sujeto de origen chileno, el cual había realizado esta amenaza. Por lo anterior es que el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de la Policía Uniformada comenzó a revisar todas las maletas, obviamente
y de manera principal la del sujeto que lanzó la amenaza, se descartó la presencia de bomba, pero la Policía de Investigaciones fue alertada primero y por lo mismo detuvo a este sujeto, el cual tiene una grave infracción al Código Aeronáutico, por lo mismo va a ser formalizado producto de este hecho. ¿Y qué es lo que obligó? El vuelo tenía cerca de 200 personas aproximadamente en su capacidad, los boletos que estaban vendidos, las personas que iban a viajar a Panamá. Este vuelo estaba destinado a las 4:30 de la mañana que despegara desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Como no se pudo, se tuvo que reprogramar a las 10 de la mañana, claro, con diversas complicaciones para las otras personas que no tenían absolutamente nada que ver, y son lógicos los protocolos. No se puede realizar ese tipo de amenazas por ningún motivo y es un delito. Vamos a revisar más antecedentes que entregó la PDI. Capitán de la aeronave procede a dar cuenta a la Dirección General de Aeronáutica Civil, procediéndose a la concurrencia del personal policial. Se procede a la detención, quien en este minuto se encuentra en dependencia de esta unidad policial para ser puesto a disposición del primer juzgado de garantía de Santiago. Sin lugar a dudas, esta situación genera conmoción pública por cuanto todos los pasajeros debieron ser desembarcados de la aeronave, proceder a la revisión completa de todo el fuselaje de la aeronave por parte de Carabineros de Chile. Esto genera la demora y la alarma pública y, por cierto, que genera una situación, cierto, de gravedad al interior de este aeropuerto. Sí, es una situación muy grave. Hace años que no veíamos amenazas de este tipo a vuelos. Habíamos visto en algunos de carácter nacional, además de carácter internacional, pero desde antes de la pandemia que no veíamos este tipo de amenazas que son delito y que obviamente obligan a reprogramar los vuelos y además de eso también a personas quedar paradas en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Nosotros cerramos nuestro despacho atentos respecto a la investigación que se está desarrollando en contra la banda del Martillo. Estamos hablando de estos delincuentes, los cuales estaban utilizando este método para poder intimidar. Obviamente, valga la redundancia, es intimidante que ocupen otro tipo de elementos, además para poder sustraer las especies de la persona. Alguien que había estado todo el día trabajando, una persona de esfuerzo, que estaba por llegar a su casa, y lamentablemente fue víctima de estos antisociales que posiblemente hayan cometido varios atracos en dicha zona de la región metropolitana. Vale, Andrés. Sí, el nivel de violencia para asaltar, ya como pueden ser armas o un martillo, bueno, realmente preocupante. Fabián, gracias por la información. Ya vamos a cambiar completamente de tema. Te hago la siguiente pregunta. ¿Usted es bueno para lavar la loza? Yo creo que a algunos no nos queda otra. O sea, ¿sí? Más allá que nos guste o no. A mí no me molesta lavar la loza dentro de las actividades del hogar, ¿no? Yo si pudiera elegir, guantes, eso sí. Si pudiera elegir, esta no la elegiría. Pero bueno, no, preste mucha atención porque diversos estudios advierten que la esponja de la cocina podría convertirse en un foco de peligrosas bacterias para la salud. La esponja. La esponja. ¿Cada cuánto habrá que cambiarla entonces? ¿Qué hacemos, Dani Linares? A ti te preguntamos. Y también te preguntamos, ¿eres bueno para lavar la loza o no? Tiene pinta que sí. Macabeo. Es bueno para cocinar. No, yo no lavo la loza. Debo decirlo, no lavo la loza, nada. Solo me dedico a ensuciar y a cocinar. Dios mío, usted come. Eso es mi labor en el hogar. Cocino, ensucio y no lavo la loza. Queda todo ahí. Pero eso me aleja de la cantidad de bacterias que puede acumular la esponja en ese pequeño espacio. Mira, es súper chiquitita. Aquí tenemos una aquí para en este pequeño espacio pueden habitar 54.000 millones de bacterias. No. Así de sencillo. Se pueden ir acumulando en el tiempo y esto puede generar mayores dificultades en la medida que no tomemos los resguardos necesarios. Y uno de esos resguardos es cambiarla habitualmente. Se recomienda que no pase de una semana la esponja en la casa, que no sea reutilizada. Entonces hay que ahí poder acomodar de alguna manera eso para que evitar que se transforme en un peligro para la salud, irla renovando constantemente. Y además hay otras recomendaciones que nos permiten poder quizás mantenerla como menos peligrosa. Una de ellas tiene que ver con algo que al menos yo no hago, pero es muy recomendable. Dicen que es secarla. Secarla incluso dentro del microondas, un par de segundos dentro del microondas para que quede absolutamente seca, porque la humedad sin duda es un escenario propicio para que las bacterias hagan lo suyo y se puedan traspasar a otros sectores. La contaminación cruzada en la cocina es quizás de la mayor de las complicaciones que hay para la salud de las familias, así que hay que tener ojo con aquello para evitar cualquier tipo de incidente. Conversamos con algunas personas sobre esto, ¿no? Cada cuánto se cambia la esponja en su casa, cómo lo hacen finalmente, ¿hay algún tratamiento especial o no? Vamos y después comentamos nuestras experiencias. ¿Cuántas veces la cambio? Mínimo 2 días, porque
uno limpia por decirte, limpia las tazas, todo, y realmente, sin querer lo hago yo en la casa, en lavaplato, paso la esponja y no corresponde. Cada 2 días más o menos. Porque he escuchado yo comentarios que la esponja tiene mucho, ¿cómo se llama? Muchas bacterias. Así que tratamos de ocuparla lo menos posible. Así que ocupamos más pañitos. En el lavaplatos, la verdad. Queda ahí en un costado del lavaplatos y ahí hasta que se le escurre el agua, se seca, digamos, entre comillas se seca sola, pero no que la vayamos a lavar, le vayamos a echar algo para limpiarla, no, nada de eso, no pasa. Ya, yo estoy como el último caballero. La verdad que la esponja que hay en la casa, si bien yo no lavo los platos, partí reconociendo aquello, está en el lavaplatos y ahí mantiene su cotidianidad normal. No hay cambios al respecto, no se hace un tratamiento especial. Voy con ustedes. ¿Cada cuánto cambian la esponja en la casa de Valentina, en la casa de Andrés? yo te voy a ser franco. Estaba escuchando al último caballero y tal como tú, me siento completamente identificado. Uno siempre deja la esponja ahí en un pequeño cubículo y nada, olvídate de andarla secando en el microondas y menos de cambiarla. O sea, yo creo que menos de, o más de una vez al mes, porque claro, con niños, con harto que se lava, pero o sea, una vez cada 2 meses, un mes, no. Una vez a la semana, pero yo no ninguna. tengo la cuenta de cada cuánto cambia la esponja, pero sé que no una vez a la semana, o sea, por lo menos una vez al mes, cada 2 meses. O sea, yo creo que esas medidas que entregan los expertos, Dani, no sé quién las cumple. Yo le echo cloro, Dani, para sacarle como Es difícil de aplicar, sí. No es fácil de aplicarla porque además yo hablaba de quizás lo más sencillo, pero hay otros especialistas que proponen tener una esponja para cada grupo rango etario del hogar, por ejemplo, para los niños, para los adultos mayores, porque son más susceptibles a las bacterias, o tener otros elementos separados, por ejemplo, si vamos a cortar sobre todo las carnes crudas, pollo, carne, que son las que más bacterias podrían tener, utilizar una tabla en particular para ese producto y no mezclarla con las verduras u otros elementos. Todo lo que tenga que ver con la contaminación cruzada en la cocina es donde se van moviendo las bacterias de un lado a otro. Lo cierto es que convivimos con bacterias, eso es una realidad. Aquí nosotros estamos aquí en un local, independientemente que esté limpio o sucio, eso no tiene nada que ver. En el ambiente hay bacterias. Lo cierto es que tenemos que tener algunos mecanismos para evitar que esas bacterias en contacto con nuestro cuerpo no tengan alguna dificultad. Y otra recomendación que también es utilizada, y eso sí se usa en mi casa, los guantes. Lavar la loza con guantes. Sí. ¿Y lavar la cada loza con guantes es una buena alternativa para no estar en contacto directo con la esponja. No solamente por el beneficio de la piel, sino que además porque es la esponja en la que acumula la cantidad de bacterias. Conversamos con un especialista al respecto, con estas recomendaciones por lo que finalmente significa la contaminación cruzada en la cocina. Bueno, las recomendaciones que daban el mismo grupo de investigadores que publicó este artículo es que, claro, se usen por poco tiempo. Ellos no dicen en cuánto, pero probablemente unas 3 semanas, máximo un mes, quizás menos, depende del uso también. También recomiendan que no se mantengan húmedos, lo más posible seco, porque eso es verdad, las bacterias viven mucho mejor en un ambiente húmedo. Incluso recomiendan que uno la ponga por 2 minutos al microondas y ahí se seca. O sea, yo me imagino aquí varios factores, mucha gente, me incluyo en mi casa, Dani, que se hace la famosa lavaza para lavar los platos, después este tema de las bacterias en la esponja, o sea, es como un insectario lo que tenemos en el lavaplato entonces. Claro, estamos lavando con una suerte de insectario ahí los platos, qué sé yo. Otra recomendación es no dejar la loza húmeda, sino que secarla y guardarla inmediatamente. No dejarla escurrir en algún pañito, no dejar a veces los vasos. No dejarla secando donde secan los platos. La verdad que eso también. ¿También? Claro, porque si no, todos los elementos que sea húmedo hace que finalmente las bacterias puedan vivir ahí. Hay que hacer todo de nuevo. Hay muchas recomendaciones que hay que adecuar en nuestras cocinas para evitar que las bacterias se transformen en un problema. Hay varias bacterias que afectan bastante la salud. La salmonela es una de ellas, quizás la más común respecto de la contaminación cruzada en la cocina y que en los menores, por ejemplo, produce efectos bastante graves. Te escucho. Dani, pero ya, por ejemplo, no sé si lo hablaron con la doctora, pero el cloro, si uno le pone estos cloros gel a la esponja, ¿ayudará a que viva un par de días más? No sé. Y lo otro... Quiere darle larga vida. Quiero darle larga vida. Y lo otro... los guantes habrá que cambiarlos también, me imagino que cada cierto tiempo, porque también quedan húmedos y deben acumular bacterias. No te aferres a tu esponja, Valentina. Vienen en paquetes de 3. Déjala ahí. 1.000 pesos por 3, así que
hay que dejarla, hay que, como se dice, tirar la esponja. Claro. Literalmente hay que tirar la esponja. No sea mano de guagua, para dice irla usted. cambiando, porque la verdad que por más que cloro u otros productos, es precisamente la humedad y lo que uno va arrastrando con la esponja lo que va generando esta dificultad, más allá de los productos. Ahora bien, hay una esponja, hoy el mercado ofrece alternativas para todo. La verdad que se recomienda, por ejemplo, incorporar productos que contengan fibras de cobre. El cobre sabe que es un producto que puede ayudar a la eliminación de bacterias, así que puede ser también una alternativa. Y quizás hay que invertir un poquito más. No es la esponja clásica, la amarilla con verde, que está en todas las casas, pero hay otras que pueden quizás colaborar un poco más y tener una vida útil un poquito más larga. Y más allá de eso, es que no nos cause un problema para la salud, porque la verdad que hoy la esponja es un peligro. El dato de secarla en el microondas yo no me lo sabía, puede ser algo aplicable para darle quizás un poquito más de vida. Yo voy a lavar con escobilla, parece nomás. Dejo la esponja nomás. Yo voy por la Así, promoción. sí. Esa No, la jubilo nomás. Ya, don Dani. Gracias, Dani. Un abrazo. Qué rara la gente. La Policía de Investigaciones detuvo a 13 miembros de una facción del Tren de Aragua dedicada al tráfico de ketamina, esto en Playa Ancha, región de Valparaíso. En total son 37 los detenidos de esta organización criminal. Vamos a tomar contacto con Hans Christensen para los detalles. Hans, buenas tardes. Ha sido un duro golpe al narcotráfico, una nueva operación y diligencias en el marco de este operativo que conocíamos hace un mes atrás, denominado el Tren del Mar, que termina con 34 integrantes del Tren de Aragua, parte de ellos sus líderes acá en la región de Valparaíso, y que incluso tenían tomados departamentos, edificios completos en el sector de Limache, de Villa Alemana, y que, recordemos, traficaban droga en las plazas céntricas y más turísticas de la ciudad de Jardín. De allí que se hiciera todo un despliegue a lo largo de la región de Valparaíso. Recordemos, fueron formalizados por diversos delitos esos 34 delincuentes en aquella oportunidad, todo en una causa que además ha sido reservada y en la cual la prensa no ha podido tener acceso a los detalles que se han ventilado. Y es en esa situación y en ese contexto que finalmente la Policía de Investigaciones logra la detención de otros 3 integrantes de ese mismo clan, de esa misma banda delictual durante la jornada de ayer. Ellos no estaban ni en Villa Alemana, ni en Limache, tampoco en la ciudad de Jardín, sino que, si lo queremos ver de alguna forma, se suma una nueva comuna, porque estamos hablando de que fueron detenidos en la parte alta del puerto de Valparaíso, específicamente en el cerro de Playa Ancha, el sector de Porvenir Bajo. Allí tenían esta vivienda en donde ellos, prácticamente estas 3 personas de origen venezolano, almacenaban la droga, particularmente ketamina, clorhidrato de cocaína y también cannabis sativa, que posteriormente era comercializada y distribuida a lo largo entonces de nuestra zona, como parte de este plan de control, si lo queremos llamar de alguna manera, que tenía el Tren de Aragua en la región de Valparaíso. Quienes han entregado mayores antecedentes y mayores detalles de lo que ha sido este decomiso, además de droga, más allá de lo que había ocurrido hace un mes atrás, fue la PDI, particularmente, quienes no descartan que de todas maneras puedan haber nuevos detenidos. Escuchemos. Parte de la investigación del Tren de Aragua es una facción de los individuos que quedaban o que estaban pendientes de su detención y que tenían alguna función específica dentro de esta organización. 2 de estos 3 sujetos mantienen orden de detención por tráfico de droga por esta misma causa, y un tercero que no tenía, pero ayer fueron puesto a disposición del juzgado de garantía correspondiente, quedando en prisión preventiva. Que ha permitido avanzar en los procesos de investigación, de persecución de esta célula, ¿cierto?, del Tren de Aragua, que lo que pretendía era instalarse en nuestra región. Ahora bien, son 3 detenidos entonces que se suman a estos 34 que ya se encontraban tras las rejas desde hace un mes atrás, y es muy importante de alguna forma también, porque esto le va entregando mayor tranquilidad, si lo queremos ver de alguna forma, a los vecinos de las distintas comunas del Gran Valparaíso, que se han visto afectadas por toda esta toma de territorios por parte del Tren de Aragua. Nosotros veíamos a los vecinos de Playa Ancha y nos decían hace 10 años atrás, o cuando yo era joven, la verdad, salíamos a caminar
caminar durante las noches, retornábamos a nuestros hogares a las 10, 11, 12 a jugar luego de una pichanga con los amigos, y la verdad eso prácticamente ya no se puede hacer. Se perdió esa vida de barrio, se perdió ese espíritu también de poder hacer comunidad en las calles producto de estas bandas delictuales que se han estado posicionando en nuestra zona y que de alguna manera están siendo desarticuladas, que sabemos tienen un alto poder de fuego, y en esta oportunidad también entonces se logra sacar de circulación una gran cantidad de droga que ya había sido decomisada hace un mes atrás, además de esta ketamina, cocaína y marihuana que termina siendo decomisada en la parte alta del puerto. Hans Christensen, gracias por el informe. Buenas tardes. Gracias, Hans. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía, 2 de la tarde ya con 24 minutos. Vamos a hablar de un tema que ha ocupado casi toda la semana, por lo menos en esta sección, ¿vale? Vamos a hablar de empleo. Y a ver, ¿cuánto falta por recuperar el nivel de empleo que teníamos previo a la pandemia? Todavía tenemos un rezago, todavía quedan más de 300.000 empleos por recuperar, pero aquí les vamos a entregar una radiografía de cuáles son las regiones, dónde están esos empleos que se perdieron y que no se han podido recuperar, lamentablemente, cuáles son las regiones que tienen un mayor retraso y sobre todo se concentran, son más bien del sur del país y que se concentran en labores agrícolas. Vamos con la primera gráfica, de acuerdo a este estudio publicado por el Centro de la Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales, encabezado por el economista David Bravo. A ver, lo conocíamos el día lunes, 8,9% de desempleo para nuestra economía, junio-agosto, el más alto del año, pero corresponde al mes o a los meses de invierno, donde tradicionalmente el desempleo es más alto. Pero vamos con los números. Aquí lo que vamos a notar vamos a subrayar es la ocupación. ¿Qué significa la ocupación? Es la población que está en edad de trabajar, 15 años o más, así se mide estadísticamente desde los 15 años, y que tiene un empleo, ¿ya? Lo que está en edad de trabajar y que tiene un empleo. Ya. Del total, a ver, antes de la pandemia, el 58,2% de todas las personas en edad de trabajar tenía un empleo. Hoy día es un 56,3%. Es una caída más bien de 2%. Puede parecer pequeña, pero... Acá está la clave, en este número, aquí está la clave. ¿no? Faltan por recuperar 308.000 empleos, que es ese porcentaje. Porque no solamente tienes un menor nivel de ocupación, hay mucha gente que ha entrado al mercado laboral en estos 3-4 años. Digamos, acá uno lo dimensiona, Andrés, claro, quizás, porque en puntos porcentuales se ve como poco, pero cuando ves la cantidad de personas, ahí uno lo dimensiona. Muchas veces es fría, pero cuando hablamos de 308.000 personas y nos concentramos en ciertas regiones del país, sobre todo las más pobres, ahí es cuando duele estos números. Vamos con la siguiente estación también, estos números publicados por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Católica. ¿Dónde están los empleos que faltan? Vamos, son 3 regiones que me quiero concentrar. Son hartos números, pero vamos, por ejemplo, la región del Ñuble, una de las más pobres del país. Previo a la pandemia, tenía un 56,5% de ocupación. Hoy día tiene un 48,1%, es decir, 35.000 empleos por recuperar. Aquí no estoy diciendo que estas son las regiones muchas veces algunas con población más pequeña, pero le queda más porcentaje por recuperar. Entonces, 35.000 en el Ñuble, la que está más retrasada. En Los Ríos, previo a la pandemia, en esta región había un 60% y un poquito más de ocupación. Hoy día es un 52,2%. Ha caído prácticamente 8 puntos porcentuales. Faltan 27.000 empleos por recuperar. Mira la Araucanía, previo a la pandemia, 55,6% de ocupación. Hoy día 49,3%. Faltan por recuperar. Aquí hay un mayor bolsón de personas, obviamente. 52.000 empleos. En la región donde faltan más empleos por recuperar en términos de número, no porcentual, es el Maule, 58.000. Aquí en la región metropolitana faltan solamente por recuperar 12.000 empleos. Entonces, la mayor caída o la mayor necesidad se concentra sobre todo en regiones donde la mayor actividad es agrícola. Estamos hablando del Maule, del Ñuble, de Los Ríos y también de la Araucanía. Pero también, vamos con la última gráfica que hemos preparado en torno a este tema, hay 2 regiones que tienen más empleo respecto en términos de ocupación previo a la pandemia. Estamos hablando de Atacama y Tarapacá. Pero en el resumen, y esto es lo que más preocupa, en 14 de las 16 regiones del país falta por recuperar empleos. Prácticamente en el 90%, 85% de las regiones falta por recuperar empleo y llegar al mismo nivel de ocupación. ¿Y qué es lo que dice David Bravo, economista de la Católica, como recomendación? Implementación de medidas focalizadas por región, sobre todo las que estamos hablando, las del sur, en que se necesitan sobre todo en el agro y en la construcción, es donde hay mayores necesidades en términos de empleo. Es por eso que quisimos ponerle un foco en donde no solamente la cantidad de empleos vale, sino que también dónde, en qué lugares específicos se necesitan y qué tipo de empleos. Donde hay que fomentarlo, donde hay que dirigir las políticas públicas focalizadas. Andrés Vial, vamos a más temas de tu bolsillo. Vamos a más porque en medio de la discusión de la reforma previsional que continúa en el Congreso, la Asociación de FP entregó nuevas propuestas para
mejorar las pensiones. Sí, iniciativas que fueron respondidas por el gobierno. Para más detalles tomamos contacto con el periodista José Ignacio Atenas. Nacho, vamos contigo. Así como están, muy buenas tardes. Una preocupación permanente son las pensiones en nuestro país. Actualmente estamos en medio de la discusión de esta reforma previsional que ya lleva varios meses en el Congreso, en medio de algunos puntos que se han podido llegar a acuerdo y otros que continúan sin consenso. Por ejemplo, lo que tiene relación con este aumento del 6% de la cotización adicional. Y en medio de toda esta discusión han surgido una serie de propuestas de distintos sectores. Uno de ellos ha sido justamente el desde la industria, la asociación de AFP, que ha entregado algunos detalles para tratar, dicen ellos, de ayudar a potenciar lo que son las pensiones. Y se dio a conocer más en detalle esta hoja de ruta 555, que es como la han denominado desde la asociación de AFP, que tiene como principal objetivo entregar algunas alternativas que ayuden a mejorar las pensiones. Por ejemplo, dicen que el primer enfoque de este informe es resolver la baja densidad que actualmente hay de cotización y también de lagunas previsionales. También, por ejemplo, incluye elevar esta tasa de cotización al nivel promedio de los países OCDE, que está en torno a un 18%, y con una transición de al menos de 16 años. También se habla mucho sobre modernizar las regulaciones también del régimen de inversiones para optimizar también el perfil de retorno y riesgo que tienen también, por supuesto, los fondos de pensiones. También una propuesta fundamental, dicen ellos, es el fortalecimiento del pilar solidario mediante el aumento también de la pensión garantizada universal, y así también una serie de medidas que han ido sumando justamente a tratar de, por ejemplo, fomentar la educación financiera, que podría ayudar a los más jóvenes a ir entendiendo de mejor manera este sistema de AFP. Todo esto, aseguran, puede ayudar a mejorar a las pensiones en torno a un 116% para los hombres y cercano a un 127% para las mujeres en el largo plazo. Estuvimos justamente consultando sobre estos detalles, sobre este nuevo informe que entrega la asociación de AFP, y esto fue lo que nos dijeron. Si todas las medidas se adoptaran en conjunto, en el tiempo las pensiones totales en Chile podrían subir en un rango de 110% a 130%. Desde la asociación de AFP estamos comprometidos con seguir aportando al debate sobre cómo mejorar pensiones en nuestro país de forma sostenible. Propuestas entonces de distintos sectores que se dan a conocer en medio también de otros estudios que han reflejado el actual sistema de pensiones, según datos que entregó CIEDES, por ejemplo. Para poder alcanzar una pensión en torno a los 500.000 pesos, en el caso de un hombre debería tener un saldo acumulado legal al momento del retiro de más de 108 millones de pesos, y también para que, por ejemplo, las mujeres puedan tener esta misma pensión en el entorno a los 500.000 pesos, el saldo tiene que superar los 120 millones de pesos a los 60 años, que es la edad donde se retiran, justamente van las jubilaciones de las mujeres. Una situación que por supuesto mantiene muy de cerca. Le consultamos también a la ministra de Trabajo y Previsión Social, que por supuesto está siguiendo muy de cerca lo que tiene que ver con la reforma a las pensiones, que durante estas últimas jornadas han señalado desde el gobierno se atrasó esta discusión por miedo a, dicen desde los parlamentarios, a que se puede usar como una suerte de campaña en medio de este proceso electoral que también estamos viviendo en nuestro país. Hubo una respuesta también por parte de la ministra del Trabajo en torno a esta propuesta que realizan las asociaciones de AFP, y obviamente la búsqueda, dicen ellos, de ojalá llegar a consensos lo más rápido posible para poder que esta reforma previsional tenga la luz verde. Conversamos con la ministra, estas fueron sus declaraciones. La pregunta sigue siendo: ¿qué van a hacer las AFP ellas mismas para mejorar el sistema de pensiones? Además de seguirse oponiendo, porque eso no lo mejora, digamos. Lo digo porque todas las propuestas van encaminadas a pedirle más sacrificios a los cotizantes, a pedir cambios a otras instituciones, pero no hay cambios respecto de ellas mismas. Declaraciones cruzadas entonces en torno a un sistema de pensiones que por supuesto la gente, los chilenos, están siguiendo muy de cerca para ver lo posible, mejoras lo antes posible para pensiones que por supuesto son bastante bajas para buena parte de la ciudadanía y que por supuesto necesitan ver algún cambio, ver algún incremento. El llamado de los expertos es ojalá llegar a consensos lo antes posible en una reforma previsional que es más que necesaria para nuestro país. Muchas gracias por el completo informe. Claro, una reforma que se hace necesaria, ¿vale? Llevamos más de 15 años discutiéndola. Tenemos la PGU, tenemos varios avances en el sistema solidario, en el pilar solidario, pero falta mucho en el pilar contributivo, lo que ponemos nosotros. Y ahí no ha habido un solo cambio en los últimos años, lamentablemente, y vinimos discutiendo esto hace rato. Y bueno, y cada vez más personas jubilan, y necesitan también de este sistema. Y estamos viviendo más. Bueno, vamos a más noticias de tu bolsillo. Esto es un balance, y tiene que ver con el consumo. El Cyber Monday en su edición 2024 superó el récord histórico de ventas del año 2021, registrando
447 millones de dólares en ventas. Sí, el tradicional evento de comercio electrónico sobrepasó las expectativas, logrando superar la barrera de los 4,4 millones de transacciones. Esto gracias a más de 100 millones de visitas a los 750 sitios web participantes en esta campaña oficial. Los rubros que registraron mayor aumento son turismo y viajes, los que concentraron cerca del 30% de las ventas totales, el supermercadista con un alza del 33% y los bienes durables para el hogar con un crecimiento del 26%. O sea, hubo inversión en tiempo libre y casa. Sí, son buenas cifras en momentos de dificultades económicas en que hemos visto que el comercio es de los sectores que está empujando el carro, afortunadamente, el comercio, que es una señal de que quizás, ojalá, estemos viendo el futuro con un poquito más de optimismo. Nos vamos a la pausa, pero antes... Buenas tardes. Por diferentes puntos del país. Sí, vamos a recorrer un poco Chile. ¿Por dónde comenzamos, Vale? Viña del Mar, yo creo, ¿no? Mira, ya hay personas disfrutando de la playa. Se nota que debe haber buen tiempo, se nota en el sol y quizás rica temperatura también. Playa Acapulco, allá en Viña del Mar. Nos vamos también, nos trasladamos a otra zona de la capital, creo que es Rancagua. Del país. Viña del... Sí, pues Viña del Mar, Rancagua, sí. Rancagua, sí, la capital de la región de O'Higgins. Ahí intentaré estar el fin de semana, jugamos contra O'Higgins de Rancagua, la Católica, así que vamos a estar. Pero viene un partido hoy día. Sí, hoy día hay otra. Ahí lo vamos a comentar con Sergio Pinto. Pucón, en la región de la Araucanía, el volcán Villarrica, en su esplendor. No ha arrojado pulsos, ¿eh? No, todavía no, está tranquilito por ahora. Ahí nomás, mijito. No lo invoquemos. Ya. Y la última estación, Juan Fernández. El maravilloso Juan Fernández. Nublado. Está nublado, ¿ah? Sí, pero... Región de Valparaíso. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos. Buenas tardes. Ya volvemos con 24 horas al día. Regresamos a 24 horas al día. Les contamos que con violencia una banda de delincuentes protagonizó un tour delictual por diversas comunas de la capital. Fabián Collado con detalles de esta información policial. Fabián, retomamos contigo. Muy buenas tardes. Intensa persecución que se generó tanto en la zona norte de la región metropolitana como en otros sectores de Santiago. Porque grupo de delincuentes que primero llegaron hasta la comuna de Quilicura, hasta un outlet donde ingresaron a una tienda de ropa y fueron muy violentos, intimidaron a los trabajadores y comenzaron a robar ropa. Al parecer tenían poca expertise. De todas maneras, todo esto quedó plasmado en las cámaras de seguridad y robo que se concretó. Ahí los delincuentes arrancaron mientras que las víctimas realizaron la denuncia a Carabineros. Posteriormente se trasladaron prácticamente por todo Santiago porque llegaron hasta la comuna de Lo Espejo. Es en ese lugar donde estos delincuentes intimidaron a conductores y peonetas de un camión de la CSU. De hecho, se querían robar el vehículo de gran tonelaje, no lo lograron, pero se robaron los teléfonos celulares de las víctimas, las cuales también denunciaron este hecho a la policía uniformada y además con un antecedente interesante, que uno de los teléfonos móviles tenía el sistema GPS. Por lo anterior, la señal dio en Carlos Herrera con Zapadores, en la comuna de Conchalí, cuando previamente los delincuentes, al intentar ser fiscalizados, arrancaron y chocaron en la intersección anteriormente mencionada con un vehículo, con un automovilista que no tenía absolutamente nada que ver con esto. A raíz de aquello es que Carabineros concretó la detención de 4 sujetos de 39, 18 y 2 adolescentes de 16 y 14 años que estaban involucrados en todos los robos y así quedó plasmado en las cámaras de seguridad. Vamos a revisar más antecedentes a continuación. Se estableció de que los individuos hicieron un tour delictual que se inició en Quilicura con el intento de sustracción de estas prendas. Se ubicaron, digamos, algunos medios de prueba en el interior del vehículo. Coincide la descripción de las víctimas con los detenidos y a su vez se trasladaron hasta el sector del Espejo para intentar robar un camión de Coca-Cola. Y este camión de Coca-Cola resulta su conductor lesionado. La investigación está siendo desarrollada por parte de Carabineros. De hecho, todos los involucrados fueron puestos a disposición de la justicia, producto de esta intensa persecución policial y además, afortunadamente, el automovilista que protagonizó este choque con los delincuentes no sufrió lesiones, pero había comprado hace un par de semanas solamente su vehículo, o sea, estaba nuevo y ya lamentablemente fue colisionado por estos delincuentes que van a tener que responder ante la justicia por aquello, también por el asalto en contra del chofer del camión de la CSU, al igual que el asalto en la comuna de Quilicura. Bien, Collado, gracias por la información policial. Buenas tardes.
Pensé que me decía a mí. No, a usted que le gusta la Fórmula 1, por eso lo comento con usted. Ya. Terminamos 24 horas al día. Nos reencontramos. No, nosotros el lunes, Sergio. Ahí nos reencontramos. Yo vengo mañana. Tú vienes mañana. Sí, está castigado. Chao, chao. Ya, nos vemos. Síganla de compañía de TVN o se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Chao, chao.